Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo taller de la Escuela Reumatos, en el que nos vimos el día 20 de febrero, creo recordar, y viendo un pequeño repaso, pues comentaros que estos talleres están enmarcados en el programa que estamos realizando con fondos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, nos ha apoyado, ha confiado en este programa y en los talleres que lleva él mismo. Por tanto, bienvenidos. Damos las gracias a todos los asistentes, como no, a nuestros ponentes de hoy, nuestro psicólogo José María Martínez. Bienvenido de nuevo, José María, a esta tu segunda casa. Bueno, Totalmente. no sé qué orden ocupa Fundación, pero es tu casa, eso es seguro. Y a nuestra trabajadora social, María Sevillano. Ellos hoy van a tratar un tema también muy interesante que ya iniciamos con José María y que iniciamos también con María, y es un poco la continuidad del mismo. Así hoy vamos a hablar de la aceptación, según veo un momentito, que lo vamos a abrir un poquito más. Actuar en nuestra salud, el título de los talleres que dirige José María, y hoy vamos a hablar de la aceptación. El anterior fue de estrés, hoy aceptación. Y María Sevillano, que la presentaremos también un poquito más tarde, pues nos va a hablar de beneficios y ayudas para personas con discapacidad. Así que no me entretengo más, vamos a disfrutarlo, que seguro, estoy segura que será muy fructífero. Adelante, José María, cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Ángeles. Voy a compartir la pantalla, lo primero. Vale. Bueno, pues en primer lugar, como decía antes, gracias María Ángeles por tu presentación siempre, por tus palabras. Para mí, pues es un placer poder estar en este espacio y compartir temáticas tan importantes y transversales en lo que es vivir una enfermedad reumatológica, como en este caso establecimos, ¿no? Con estos talleres, como es el estrés, la aceptación y la dirección a nuestros valores en la vida. Es decir, los tres están conectados porque si uno tiene mucho que ver con lo que nos enreda en las problemáticas de nuestra vida, los otros dos, como el de hoy y el siguiente, tiene que ver mucho con la flexibilidad en la vida, como veremos. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañáis por vuestro interés y por hacer pues, que estos talleres pues, sean más enriquecedores. El tema de hoy, como decía también María Ángeles, es un tema crucial y fundamental. La aceptación es verdad que se comenta muchísimo, es decir, es un proceso al que hacemos referencia en muchísimas ocasiones, y no tenemos que irnos muy, muy rebuscados, pues porque en el propio diagnóstico de la enfermedad, cuando aparece el diagnóstico de la enfermedad, es uno de los puntos que más miramos, es decir, el grado de aceptación que la persona pues llega a tener con respecto a esa situación, pero no solo ahí. Aunque la aceptación puede parecer que está muy vinculada en esos primeros momentos, pero también en el curso de la enfermedad. Nosotros no vivimos aislados, sino que nuestra enfermedad se conecta con el resto de partes de nuestra vida, y la aceptación puede ser muy necesaria y presente, pues prácticamente como realmente como un proceso incorporado en nuestra vida, ¿no? Por eso queríamos tratar esta temática, porque en muchos casos la aceptación es una de las grandes barreras que aparecen cuando tenemos, como decía anteriormente, una enfermedad reumatológica. De hecho, sí, es muy común que comentemos, ¿no? Y que se conozcan cuando hablamos de los procesos para llegar a la aceptación. Se habla de etapas, ¿no? La negación, la ira, la negociación, la tristeza, depresión y la aceptación. Es decir, que la aceptación está como muy presente siempre, ¿no? En, en cómo tenemos que abordar la enfermedad, y por eso no podíamos dejar de abordarla. Para poder tratarlo, vamos a hacer un recorrido en tres pasos.
Y aunque el tema central es la aceptación, no podemos abordarla, no podemos tratarla, no podemos llegar a ella, no podemos abrir paso hacia la aceptación si no abordamos primero el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento y el dolor nos va a llevar a entender y a acercarnos a cómo poder incorporar este proceso tan importante que es la aceptación. Y antes de eso, antes de abordar la parte de sufrimiento, como decía, vamos a situarnos en lo que realmente podríamos englobar todo lo que sucede, ¿no? Es decir, para poder llegar a esa importancia de la aceptación, ¿no? Vivir con una enfermedad reumatológica pues, suele tener un alto impacto psicológico. Está totalmente demostrado. Lo veíamos muchísimo en el anterior taller, en el taller del estrés, como esa situación estresante que llega y nos hace sufrir. Pero me gustaría que a partir de, al menos, me gustaría acercaros este concepto que está junto al de sufrimiento, que es el de la inflexibilidad psicológica, porque es al que vamos a ir acercándonos poco a poco y donde realmente, y espero que después de terminar el taller, pues lo lleguemos como a conectar más, es justo en esa inflexibilidad psicológica donde debemos dirigir nuestra mirada a la aceptación. Es decir, muchas veces cuando hablamos de aceptación, es como algo que nos tiene que llegar, algo que nos tiene que aparecer, como algo que tenemos que incorporar, incluso muchas veces no sabemos ni a qué nos referimos, claro, cuando nos dicen, no, es que tú lo tienes que aceptar, pero claro, ¿cómo voy a aceptar algo donde hay tanto sufrimiento, ¿no? Pues para poder darle más función y dirigirlo exactamente donde podemos incorporar esa aceptación como proceso, nos vamos a quedar en el sufrimiento como inflexibilidad psicológica, ¿no? Y realmente, como iremos viendo, inflexibilidad psicológica a la manera de responder, es decir, a la manera que tenemos de afrontar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros miedos y los diferentes malestares que se derivan pues, de las condiciones que tenemos en nuestra vida cada día, ¿no? Pero no solo, como decía antes, en el inicio, sino también en el propio curso de la enfermedad. Ahí es donde vamos a notar ese sufrimiento. Y eso es un peor responsable, ¿no? Es decir, es responsable de una peor incorporación de la enfermedad en nuestras vidas, nos va a generar más ansiedad, depresión, dolor y suponer limitaciones porque nos va a llevar a pues, no emitir conductas saludables, incluso a poder desarrollar trastornos psicológicos. Por eso es tan importante entender el sufrimiento para poder llegar a la aceptación. Y para reducir la inflexibilidad psicológica, que decíamos antes, ese impacto, es decir, para reducir el impacto que la enfermedad tiene en nuestras vidas, pues la aceptación, que es el tema que hoy nos toca, ¿no? Pero una aceptación activa, no de resignación, es decir, una aceptación que nos lleve a tomar las riendas de nuestra vida y abrir la posibilidad para presentar esa conducta proactiva, saludable y anticiparnos al curso propio incluso de la enfermedad, es decir, en definitiva, a incorporar en la condición de enfermedad nuestra. Dicho así, y con este pequeño esquema y de esta manera tan resumida, podríamos quedarnos aquí. Es decir, podríamos llegar a decir, bueno, pues está claro, ¿no? Es decir, la aceptación tiene que ir al punto que es la inflexibilidad psicológica, al sufrimiento, y quedarnos aquí. Sin embargo, como decía antes, por nuestra experiencia y por en el mundo asociativo, cuando nos acercamos en el día a día, cuando una persona recién diagnosticada, cuando nosotros le decimos que tienen que incorporar la aceptación, que lo tienen que aceptar, esto no funciona así. Es decir, aunque expuesto de esta forma, que espero que haya quedado bastante clara, así, aunque sea muy resumida, pero luego no funciona de esta forma. Es decir, no la podemos llegar a incorporar de esa forma. Por eso tenemos que ir paso a paso y tenemos que ir llegando a ella desde, como os decía antes, desde el propio sufrimiento. Es decir, el sufrimiento entendida en cómo nos relacionamos con esa experiencia. Es decir, entendiendo más el sufrimiento o funcionalmente el sufrimiento nos va a llevar de mejor forma a entender la aceptación. Y aunque, bueno, puesto así de esta forma, es muy fácil. Es decir, si con esta representación de esta moneda con doble cara, donde en un lado, en una cara, podríamos poner el bien y en otra el mal, lo bueno y lo malo, el estar bien o el estar mal, puesto así es muy fácil. Es decir, entendemos
que es verdad, que no. Pues como personas unas veces estamos bien y otras veces estamos mal, unas veces nos encontramos con más sufrimiento, otras veces con menos, con más o menos placer, pero aunque se representa de esta forma y tan bidireccional, luego en la vida, pues no lo llegamos a encajar de todas maneras completas, o si pudiéramos utilizar una metáfora como de un juego, no nos gustaría, lógicamente, en el juego, pues que la moneda siempre saliera por el lado mal, por el lado de no encontrarnos bien. Sin embargo, y por eso un poco utilizar esta metáfora de esta moneda, sin embargo, cuando tiramos la moneda, siempre nos va a salir unas veces unas caras y otras veces otras. No podríamos vivir si siempre quisiéramos que nos saliera una cara. Pues esto nos va a llevar mucho a lo que es acercarnos al sufrimiento y cómo vivimos el sufrimiento al final, ¿no? Por lo tanto, como comentaba, nuestra experiencia nos muestra que el sufrimiento y el placer siempre están en una misma dimensión. Si cogemos esa metáfora de la moneda, pues siempre estaría en la misma dimensión. Y a la vez podemos, y todos podríamos hacer un recorrido si compartiéramos experiencias y bueno, pues todos tendríamos la posibilidad de disfrutar un momento determinado, de incluso de estar recordando o viviendo momentos placenteros, pero antes o después, pues recordar situaciones pues, que nos generan situaciones de dolor, ¿no? Es decir, o estar en un momento muy bien de nuestra vida y sucedernos algo y nos provoca inmediatamente pasar totalmente a un estado de sufrimiento y malestar, ¿no? Por lo tanto, en la vida, en las personas, pues ambas situaciones, como en la moneda, si me lo permitís, pues se dan ambas situaciones y no podemos vivir una sin la otra. Es decir, no pudiéramos vivir sin que no pudiera estar la otra con la otra cara, ¿no? Como personas, por tanto, el sufrimiento es parte de nuestras vidas. Incluso como personas tenemos la gran capacidad, podríamos poner ejemplos, de personas que ante una situación muy, muy complicada, ante lo que parece que es como imposible, ¿no? Se puede salir adelante y sacar un gran eh, punto de dirección y de valor hacia lo importante de la vida, ¿no? Y por eso un poco esa foto, ¿no? De romper lo imposible, porque las personas tenemos esa capacidad. Pero también tenemos la capacidad o la trampa, mejor dicho, de caer en uno de los lados solo de la moneda. Siguiendo con el dolor y con el sufrimiento, muchas veces también representamos esta diferencia entre lo que es el dolor físico y el dolor psicológico. El dolor físico, incluso podríamos incluir aquí pues, las situaciones de la vida, es decir, las situaciones que nos pasan en la vida, ¿no? Una cosa es el dolor físico, el dolor de la vida, de las cosas que nos pasan, de las situaciones que pasan, perdón, y otra es el dolor psicológico. El dolor psicológico no funciona de la misma forma que el dolor físico. El dolor psicológico tiene esa posibilidad o trampa de aumentar o de disminuir. ¿Y qué es lo que aumenta y qué disminuye? Pues lo cómo vivimos nuestra experiencia nos hace aumentar o disminuir pues nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestros recuerdos, en definitiva, pues todo lo que tiene que ver con nuestro mundo interior, con nuestros eventos interiores, ¿no? El dolor psicológico, a diferencia del dolor físico y de las situaciones que nos pasan en la vida, como comentábamos en el taller del estrés, sí tiene como si fuera esta radio de la antigua, tuviera ese dial en el que nosotros, muchas veces sin darnos cuenta, que caemos en trampa, me gusta llamarlo trampa, lo que hacemos al final es que o subimos o bajamos, ¿no? Esa intensidad de esa emoción, esos pensamientos, esas sensaciones, esos recuerdos. Es decir, subimos tanto que lo intensificamos tanto que al final se convierte en un sufrimiento que nos atrapa y nos cuesta, ¿no? Todos estos pequeños pasos que estamos dando es donde vamos a situar, como vamos a ver, dónde tiene que estar la aceptación. Partiendo de lo que comentaba anteriormente, si el sufrimiento es parte de nuestra vida, no podemos luchar contra esta situación, porque si luchamos contra esta situación estamos yendo de una forma totalmente distinta a lo que sucede, ¿no? De manera natural.
en la vida, ¿no? Si miramos un poco a nuestro alrededor, y es fácil, porque hoy en día con las redes sociales, eh, cada vez nos resulta más difícil estar bien y es muy fácil estar de manera infeliz o no estar bien, ¿no? Pero es curioso porque nos encontramos en un momento histórico de la vida donde más cómoda, más acondicionada se nos presenta, más posibilidades de recursos, de herramientas en todos los sentidos, donde más redes sociales tenemos, donde supuestamente más conectados socialmente estamos, donde más ayuda se nos proporciona, pero sin embargo cada vez nos resulta más difícil estar. De hecho, he recogido esta noticia que se publicaba en el Consejo General de la Psicología, en FOCOP, de hace solo pues, unos días, ¿no? Donde, pues, aunque es verdad que ya hace tiempo que se viene alertando de esta situación, pues la salud mental está entre los principales problemas de salud registrados hoy en día en la propia atención primaria, ¿no? Es decir, que a pesar que hay una contradicción continuamente, si a pesar de supuestamente tener una vida cada vez más acomodada y una vida cada vez más protegida, más infelices son. Y esto tiene mucho que ver, y aunque en este tiempo de taller no podemos como dar mucho, pero sí podemos recoger que mucho tiene que ver pues, con estos mensajes continuos que tenemos alrededor de nuestra vida. Es decir, mensajes que vienen de todos los ámbitos, desde la sociedad, las redes sociales, nuestra familia, las amistades, nosotros mismos, ¿no? Pues ideas transmitidas de lo que es estar bien o lo que es la felicidad entendida pues como una ausencia pues, de dolor, de problemas, de no tener ansiedad, de no tener preocupaciones, de no estar triste. Es decir, que si hiciéramos un sondeo de qué es estar bien, pues seguramente tendría mucho que ver pues, con lo que está indicado ahí, ¿no? Y tenemos mensajes continuos en todas las... estos son un ejemplo que podríamos tener muchísimos más ejemplos, ¿no? Pues controle su ansiedad, usted puede ser feliz, supere la ansiedad, libérese del pánico, si nota ansiedad, quítela. Es decir, hay muchísimos mensajes en este sentido y continuos que nos bombardean por todos lados, pero si hacemos un poco de tirada hacia atrás, el sufrimiento está presente en nuestras vidas, está continuamente presente en nuestras vidas. Es decir, es algo que viene acompañándonos, ¿no? Por eso he puesto esa imagen, que no sé, espero que haya reflejado, ¿no? Esas dobles caras, ¿no? Porque una tiene que ir con la otra, pero sin embargo, culturalmente en nuestra sociedad se nos está diciendo continuamente lo contrario. Y si nos encontramos en un momento de sufrimiento, de no estar bien, pues todo nuestro entorno tiene continuamente mensajes que nos van diciendo, pues no llores, no pienses, no te sientas así, quítate el sufrimiento y, lo más importante, tienes que aceptarlo. Es decir, que otro de los mensajes que también nos dicen continuamente, tienes que aceptarlo, de tal forma que la aceptación está colocada en el mismo plano o del mismo modo que el resto de etiquetas y de frases que nos dicen, siguiendo un poco lo que comentaba anteriormente de que tenemos una sociedad en la que continuamente nos están diciendo que nos quitemos esto o que aceptemos esto, ¿no? Pero como cosas que tienen que venir dadas y quitadas, cuando realmente son experiencias que tenemos continuamente en nuestro día a día y a la aceptación, como veremos, no se llega de esta forma. Toda esta situación y toda esta contradicciones, le llamaría yo, lo que nos lleva es a tener una vida cotidiana menos expuesta al sufrimiento directo en el quehacer diario, ¿no? Es decir, tenemos una vida, o se nos presenta una vida que cada vez nos deja menos expuestos a un sufrimiento diario en todo ese quehacer que tenemos que hacer, que tenemos que ver con el tema del estrés, ¿no? Y cuando aparece ese sufrimiento, pues o nos mandan como mensajes que poníamos anteriormente de ejemplo, o nosotros mismos nos decimos que ese sufrimiento se tiene que quitar, que no es algo normal, que se tiene que porque estamos aprendiendo a que eso no tiene que estar, ¿no?
Y es una trampa porque rebaja el umbral de la aceptación. Qué curioso que antes decíamos también, acéptalo, acéptalo, ¿no? Cuando nos encontramos en una situación de este tipo. Pero si la aceptación la estamos abordando de la misma manera que el resto y la estamos rebajando, no podemos abordar la aceptación, sino podemos incorporar la aceptación como proceso cuando realmente se está rebajando, puesto que la estamos alejando del sufrimiento. Por eso, en el índice inicial, para llegar y hacer camino a la aceptación, teníamos que partir del sufrimiento para llegar a la aceptación. El tener que no soportar ningún dolor, por tanto, cualquier fastidio de la vida, cualquier alteración emocional, acaba por volverse normal. Es decir, el no soportarlo se convierte como algo normal. Es decir, no podemos soportarlo sería lo normal. Por lo tanto, a la inversa, lo anormal sería pues tener dolor o alteraciones emocionales, ¿no? También nos lleva a una hiperreflexibilidad. Es decir, si toda esta situación la estamos aprendiendo y se nos traslada y se nos transmite, nos lleva a estar pensando continuamente sobre eso. Pero esto es una trampa, porque no funciona así. Como si, ni veremos después, pero como veíamos al principio, cuando yo situaba el sufrimiento en la inflexibilidad psicológica, decíamos que tenía que ver con la manera de relacionarnos con nuestros pensamientos, nuestras emociones, con lo cual, si la aumentamos, vamos a generar más sufrimiento. Todo lo contrario, es decir, que si nos acercamos con esa hiperreflexibilidad, al final lo que vamos a es aumentarlo más todavía, ¿no? Y pensar que, bueno, también nos lleva a pensar que un estado psicológico de comodidad conlleva lo normal. Y si sufrir es malo, lo tengo que quitar. Por lo tanto, haremos todo lo posible por quitarlo cuando lo experimentemos, cuando lo tengamos continuamente en nuestra vida. Y bueno, pues en definitiva también pues, nos llevaría a, para sentirnos bien, pues lógicamente no podemos sufrir o el sufrimiento es anormal, ¿no? Es decir, y esto lo aprendemos, por eso es una trampa. Es decir, nuestra trampa aparece con el intento de no sufrir. Y vuelvo un poco a tirar de lo que vamos sacando, de ese hilo que vamos sacando en ese proceso del sufrimiento a la aceptación. Y es que si yo intento no sufrir, pero el sufrimiento estaba presente desde los inicios, desde los principios, cuando lo exponíamos, estamos llegando a una lucha continua, estamos viviendo en un combate continuo sobre un proceso que está incorporado, ¿no? Vamos a poner varios ejemplos a través de metáforas también que nos puede ayudar bastante, ¿no? A conocer un poco más lo que estamos comentando. Y una de las metáforas que utilizamos es esta, es decir, que, bueno, que llamamos como del diente enfermo, podría ser otra situación, pero imagínense, pues bueno, pues, si se acude a un dentista, pues porque tenemos un diente que lo tenemos mal, como solemos hacer, y el profesional, la dentista o el dentista, pues efectivamente, pues lo aborda, le echa un vistazo a la boca, trabaja sobre ella, pero solo nos está tocando los dientes que están sanos. Y es verdad que la cita del dentista puede acabar muy bien, nos salimos de ella muy contentos, pero no habrá proporcionado, no nos habrá dado ninguna utilidad porque no se ha tocado el diente que estaba mal. Y encima, si el dentista nos cobra por ello, pues lógicamente encima nos vamos a sentir estafados y más cabreados todavía con la situación porque no solo te seguimos con el diente dañado, sino que encima nos han cobrado por algo que al final no se ha hecho, ¿no? Pues esta metáfora que nos puede ayudar a enlazar lo que estábamos comentando antes, el dolor psicológico tiene que ir acompañado de los afrontamientos que tenemos, de las situaciones de la vida, de los distintos problemas. A lo largo de las diferentes situaciones de la vida, como puede ser con la enfermedad y con las repercusiones que tiene la enfermedad reumatológica en nuestra vida, el dolor psicológico, y si hacemos un poco tirando nuevamente hacia atrás de ese ejemplo de la radio, el dolor psicológico va ampliando, es decir, nosotros como personas tenemos esa opción podríamos decir así, de aumentar o disminuir, ¿no? Ese dolor, ¿no? Aumentamos o disminuimos, ¿no? Y ahí es donde radica, como decía, el sufrimiento y donde al final se puede convertir o no en un problema. De esta forma, para poder abordar y para poder mejorar, tenemos que estar con el dolor, ¿no? Como en el ejemplo, bueno, de esta metáfora del diente enfermo. En definitiva, la trampa
es una trampa que caemos, pero caemos porque culturalmente está aceptado y culturalmente lo tenemos aprendido. El no permitir los pensamientos, las sensaciones, las emociones, como la ansiedad o los miedos dolorosos, no los queremos permitir en nuestra relación con la enfermedad, en nuestro día a día, en la relación de la enfermedad con el resto de áreas de nuestra vida. mm, esos eventos nuestros internos no los queremos aceptar, no los queremos incorporar. Y eso es lo que conduce, que está en la trampa, a una amplificación de los mismos y que el sufrimiento nos encierre. Este es el sufrimiento que en este caso sería el sufrimiento, podríamos decir, dañino o el sufrimiento inflexible, ¿no? Es decir, decíamos al principio que relacionáramos el sufrimiento con la inflexibilidad psicológica, y la inflexibilidad psicológica aparece en este momento. Aquí es donde nos lleva a una inflexibilidad psicológica el sufrimiento, cuando nos encierra en nuestra vida porque estamos continuamente evitando todas las partes de lo que tiene que ver con lo que nos rodea en la vida, y veremos en el siguiente taller, con lo que son los valores de la vida, pero también de nosotros mismos. Entonces, aquí, en esa amplificación, es donde está la inflexibilidad psicológica y donde tiene que ir la aceptación. Esta figura también nos refleja muy bien lo que veníamos comentando de la habitación. Cuando nos quedamos encerrados en ese sufrimiento, esa inflexibilidad psicológica, nos lleva a más evitar. Y más evitar lo que nos va a ampliar más es el dolor psicológico. A más evitación, más dolor psicológico. Más evitación, más dolor psicológico. De tal manera que nuestra vida cada vez se va a ir restringiendo más y más. Por eso es tan importante trabajar la aceptación para luego dirigirnos a los valores de nuestra vida, ¿no? Y por eso el siguiente taller. Esta metáfora la solemos utilizar también para ver precisamente lo que sucede con esa trampa, ¿no? Y permítanme utilizar un polígrafo, aunque sea un poco virtual, pero imaginémonos que ponemos un polígrafo a todas las personas que estamos en este momento conectados, ese polígrafo. Vamos a tomar como ejemplo la ansiedad, que podría ser cualquier evento, cualquier sensación, pensamiento incluso que tenemos. Y supongamos que tenemos la posibilidad de poner unos cables a todos los que estamos en este momento. Y esos cables, porque estamos haciendo una investigación, un experimento, tiene una instrucción muy clara. Y es que bajo ninguna circunstancia tenemos que ponernos ansiosos. Es decir, si lo hacemos, si ese cable detecta que tenemos ansiedad, la máquina, que está conectada a todos esos cables virtuales y en imaginación, va a detectar esa ansiedad. Esa es la instrucción, pero tiene un inconveniente. Y es que si la máquina detecta esa ansiedad, no solo lo va a detectar, sino que también que es la mala noticia, pues está incorporada a una pistola. Bueno, y esto, aunque está grabado, pero que conste que es solo un ejemplo, pero bueno, está conectado a una pistola que nos apunta a todos, que no lo sepamos, y nos va a disparar si esa máquina detecta cualquier punto de ansiedad. O lo que sería cualquier, como decía antes, nos valdría para cualquier sensación y pensamiento. Como decía, no existe por nuestro bien, no existe. Pero bueno, lo importante es que yo creo que todos, sin tener que pasar por esta experiencia, yo creo que no habría nadie que pudiera manejar su propio cuerpo para que no notara la máquina la ansiedad. Es decir, la ansiedad no funcionaría, no quiero tener ansiedad y no la voy a tener, ¿no? Sino todo lo contrario. Seguramente, y muchos lo hemos experimentado, cuando no queremos tener la ansiedad, la aumentamos muchísimo más. Pero no solo con la ansiedad, sino también, como decía, incluso con un pensamiento. Este es más corto, pero la instrucción es más sencilla, no tiene ninguna pistola ni nada incorporada, pero simplemente tiene una instrucción y es no piense en un elefante rosa. La instrucción es muy sencilla. No. Es decir, eso es más que empezar. Piense en un elefante rosa.
si hiciéramos una ronda un poco entre todos, pero bueno, para no ocupar tiempo y para poder ir avanzando, yo creo que todos podríamos tener esta experiencia, ¿no? Es decir, yo creo que yo por lo menos mi experiencia en las consultas, cuando lo trabajamos y cuando lo abordamos, no he encontrado ninguna persona que no lo piense. Es decir, después de plantear esta frase tan rotunda de que no lo haga, las personas lo hacen. Es el principio igual que el anterior, con el polígrafo. Es decir, la orden es que no, pero lo hacemos, es decir, directamente, ¿no? Por tanto, no funcionamos de esta forma. Y lo voy a repetir muchísimo. Si las personas no funcionamos de esta forma, pero socialmente, culturalmente, nuestro aprendizaje, nos aprendemos a que funcione de esta forma, a controlar. Pero esto lo único que hace es intensificar, ¿no? Y eso nuevamente reflejamos esa trampa, ¿no? Es decir, cuando intentamos no pensar, sentir, recordar algo, lo hace directamente nuestra mente porque lo va a buscar continuamente, es decir, una contradicción. Es decir, si intentamos evitar no tener una emoción, una ansiedad, miedo, un pensamiento, un recuerdo doloroso, lo va a provocar directamente. Pues es un proceso paradójico. Es decir, esto es un proceso paradójico que está, y permítame también decirlo de esta forma, está culturalmente aceptado. Es decir, lo aprendemos, lo funcionamos así, lo llegamos a aprender, ¿no? Pero lo importante es que lo identifiquemos y que detectemos estas trampas porque yo creo, por eso estaba muy entusiasmado, ¿no?, con estos temas de estos talleres, porque creo que son las partes cruciales de todo el proceso psicológico, ¿no? Esa trampa lleva a una inflexibilidad psicológica, como decíamos anteriormente, y al final lo que es nuestra vida pues, se ve restringida, pero, y como veremos más adelante también, no es por, incluso conectándola con el taller del estrés, no es por las situaciones realmente, o en este caso, en el contexto en el que nos movemos, por la enfermedad, o lo que conlleva la enfermedad, sino en esa relación con lo que nosotros experimentamos con nosotros mismos en relación a las cosas que nos pasan, ¿no? Que es lo que al final nos lleva a esa trama. En resumir, de una manera para resumir lo que venimos comentando, cuando surgen el dolor, las dudas, los miedos, los pensamientos, las inseguridades, se pueden llegar a convertir en una barrera para poder vivir en una dirección. Y ahí, como decía anteriormente, es donde surge el sufrimiento y culturalmente está aceptado. Es decir, ¿qué es lo que está aceptado? Luchar, combatir, pelear por librarnos de los contenidos internos que son desagradables en nuestras vidas. Y hacemos pues lo que se supone que hay que hacer cuando algo no está bien, cuando algo es desagradable, ¿no? Pero por nuestra experiencia nos muestra que van a aparecer y con muchísimo más intensidad. Utilizo continuamente el lucha y combate porque refleja muy bien cómo luego nos sentimos nosotros. Si estamos luchando y combatiendo con nosotros, con todo ese, con todo eso, con todas esas situaciones nuestras internas, nosotros como personas y nuestro cuerpo va a vivirlo de la misma forma. Con lo cual vamos a tener también un cuerpo en combate. Y si estamos en un contexto de reumatología, donde muchas de las enfermedades son autoinmunes, donde es crónicas con brotes, si encima tenemos un cuerpo en combate continuamente, en este caso, en esa lucha que tenemos con todos esos eventos privados, pues al final lo que estamos es intensificándolo y nuestros daños también. Por lo tanto, el sufrimiento psicológico, que es lo que tenemos que reflejar bien, no podemos abordarlo igual que el resto de sufrimientos físicos, porque no funciona de la misma forma. Vamos a recordar ese volumen que aumentaba o intensificaba, ¿no? Por lo tanto, esa lucha nos lleva a más sufrimiento y a más malestar. Por lo tanto, nuestra tendencia cuando tenemos un problema es a solucionarlo. Y esto es crucial como especie, pero no funciona, como decía anteriormente, de esa forma. En nuestro mundo interior, cuando intentamos hacer lo mismo, por eso digo que nos sale solo, es algo que tenemos incorporado porque hacemos lo mismo que hacemos con el resto de cosas de la vida. En el resto de las cosas de la vida, cuando algo no funciona, lo intentamos solucionar. Pero aquí ese intento de control lo único que está es intensificando esa lucha hasta que nos libremos de ese contenido doloroso va a ser continua
lucha, que es la parte que nos lleva al sufrimiento y a quedar lógicamente atrapados, pero no funciona de esa forma. Siguiendo esa idea, por lo tanto, con el dolor psicológico que decíamos también antes, no funciona de la misma forma. No debería de ser cómo librarnos de él, porque si no estaríamos en un combate, vuelvo a utilizar esa expresión, sino más bien cómo nos lo arreglamos con la presencia de ese dolor, cómo seguir adelante. Y ahí es donde entra la aceptación. Por eso teníamos que acercarnos a la aceptación donde realmente está sucediendo, donde realmente tenemos que establecer ese cambio de piezas, ¿no? Y el cambio de piezas está en este punto. Y para ello, pues vamos a ayudarnos también con otra metáfora que es muy utilizada también en sesión cuando intentamos ver que el control que tenemos continuamente, ese intento de controlar los sucesos internos que tenemos, lo único que hace es generar una lucha con el propio monstruo, ¿no? Y podíamos, ¿no? Escoger cualquier tipo de ansiedad, preocupación, recuerdo, culpabilidad, pensamientos negativos que tengamos, ¿no? Y en la que nos estemos enganchados, ¿no? Es decir, cuando realmente sucede ese enganche, el enganche que hablábamos en el primer taller, ¿no? De estrés, ¿no? Utilizando esta metáfora, ese enganche se parece en muchas ocasiones a una persona que está unida a un monstruo por una cuerda y un foso entre ambos. Tenemos por un lado a la persona, al monstruo y en otra al foso. Mientras que el monstruo está tranquilo y está dormido o está tumbado, esa persona pues, no puede verla, no puede ver el movimiento del monstruo. Pero en cuanto ese monstruo se despierta y empieza a llamarnos, se hace, pues, lo podemos vivir como insoportable muchas veces en sesión o incluso cuando lo comentamos cómo lo encontramos, muchas veces aludimos a que no lo soportamos, que es insufrible, ese daño, ese dolor, ¿no? Pues muy parecido a esta metáfora, ¿no? Pero esa persona tira de la cuerda para conseguir tirar el monstruo al foso, ¿no? Es decir, el monstruo si está tranquilo, bien, pero cuando el monstruo se despierta y se hace insoportable, la persona tira de la cuerda para que el monstruo no esté. Y esto es lo que veníamos hablando al principio. Lo que queremos es que no estén. Y a veces parece que se calma al tirar la cuerda, como si muchas veces nos sentimos como si estuviera vencido. Pero lo que ocurre es que a la larga, cuando la persona tira más, se aproxima la persona también al filo del foso. Por el contrario, el monstruo se lo hace más grande, más fuerte, más amenazante, se hace el monstruo continuamente. Así, no solo ocurre eso, es decir, no solo ocurre que la persona se acerca más al foso o el monstruo se hace más grande, por lo tanto, vamos a asociarlo mucho con la ansiedad y con el miedo, ¿no? Es decir, se hace como muy grande esa sensación. No solo eso se hace más grande, sino que la persona tiene que estar pendiente continuamente de lo que el monstruo está haciendo. Y además, cuando lo hace, la persona también se ve cada vez más al borde del abismo, ¿no? Es decir, pierde el control con el intento del control, pierde lo que sería la capacidad de dirección, ¿no? Y la vida se limita a estar pendiente continuamente de la cuerda, como si la persona pues solo ve la cuerda e intentar que el monstruo no esté, ¿no? Ante esto, pues tenemos dos posibilidades, o hacer para que la vida siga, soltar la cuerda y ver al monstruo, ¿eh? Que sería el proceso de aceptación, soltar la cuerda, pero ver al monstruo, tenerlo presente, que sería la aceptación, y otra, pues que la vida se limite a estar pendiente de la cuerda, pero claro, tendríamos una vida totalmente evitativa y una vida totalmente centrada en el monstruo y en lo que está haciendo el monstruo, con lo cual ya no veríamos nada a nuestro alrededor. Estaríamos en el intento de controlar el monstruo, en esa lucha, nuestra vida se ve más restringida y no haríamos una acción en nuestra vida para continuar adelante porque siempre estaríamos pendientes. Por lo tanto, acercándonos ya a la aceptación, al cambiar la disposición, y podríamos utilizar la metáfora del monstruo y la cuerda y la persona, al cambiar la disposición al sufrimiento es donde surge la aceptación, que, como decía al Dime, Carmen. principio del Hola, taller, hija. No tengo batería, así nos que después. ayuda a entender y lleva a comportarnos de manera diferente a lo
malestar que atrapa, ¿no? Es decir, que en esa disposición a tener el sufrimiento es donde se abre la aceptación. Y ya acercándonos totalmente a ella, en nuestro diccionario que recoge la definición de aceptación, que en origen latino ya se habla de aceptar, ¿no? Recibir, ¿no? Pero sin embargo, y por eso quería mostrarlo, en el propio diccionario ya aparecen varias acepciones diferentes de la aceptación, y aunque la primera sí tiene que ver con el recibir sin oposición, que es justamente la trampa de la que veníamos comentando anteriormente, también se asume la resignación. Cuando, si vemos las distintas acepciones, hay una que es la cuarta que habla de resignación. Es decir, que por eso también demuestra un poco también, ¿no?, que nosotros las personas muchas veces pues llegamos como a confundir también, porque las propias definiciones también incluyen las distintas posibilidades, pero como se indica, la aceptación es totalmente psicológicamente opuesta a la aceptación. Es decir, una cosa es la resignación y otra cosa es la aceptación. La aceptación, siguiendo las metáforas que hemos ido presentando, es estar con el monstruo sin estar combatiendo con el monstruo y recibir sin oposición que esté, ¿no? Eso sería la aceptación cogiendo esa metáfora, ¿no? Y por tanto sería una aceptación activa, no pasiva, sino una aceptación de acción, no de pasivo, ¿eh? Por tanto, por eso es tan distinta a lo que sería, como decía anteriormente, la resignación. Por lo tanto, no es algo de autoderrota o de pasividad, de quedarnos esperando y que las cosas no han sucedido y no suceden y ya no podemos hacer nada, sino todo lo contrario. No es dejar de sufrir, porque sufrir, como también hemos ido, por eso hemos ido tirando continuamente del sufrimiento, de ahí de la mano, ¿no? Es decir, estás presente siempre en un proceso activo, y realmente la aceptación es tomar un evento de manera activa, una situación en el presente, notándola y experimentándola sin entrar en esa batalla o en ese control como la metáfora que utilizábamos anteriormente, ¿no? Sentir los sentimientos como sentimientos o recordar los recuerdos como tales sin entrar en cómo me afectan esos recuerdos. De más, acordémonos de la intensidad de ese mando, ¿no?, que es realmente el que sube el recuerdo, el que sube el pensamiento, el que sube lo que estoy sintiendo, es decir, lo extrapola más de lo que es el momento concreto, ¿no? En definitiva, aceptación es aprender a aceptar lo que no puede ser cambiado. Los pensamientos, las emociones, los recuerdos, y la aceptación va unida, por eso es activa, no es resignación pasiva, es una aceptación de dirección a los valores personales, ¿no? Eh, Esto tiene mucho que ver, y esta, esta forma de presentar la aceptación tiene mucho que ver porque en muchas ocasiones, y como vamos a ver también ahora, cuando hablamos de aceptación cuesta trabajarla porque lo que no estamos dispuestos a aceptar la situación. No podemos pedir a una persona que ha sufrido el fallecimiento de una persona muy cercana que lo acepte, porque no queremos tener esa situación, o que diagnostiquen una enfermedad o le diagnostiquen la enfermedad a un familiar. No lo podemos pedir. Realmente, donde tenemos que ir a la aceptación es a los pensamientos, a las emociones, a los recuerdos, a lo que nos provocan esa situación. Esas son las que nos generan esa inflexibilidad psicológica a poder continuar viviendo, ¿no? Eh, Otra metáfora, y esta metáfora me gusta muchísimo porque la utilizamos en sesión y nos ayuda justamente a entender con más detalle este proceso de lo que sería la aceptación. La metáfora nos ayuda a conectar, nos ayuda a poder representar o incluso luego a utilizarla en nuestro día a día. Por eso es tan importante presentar estas metáforas, ¿no? Y esta metáfora, aunque es un poco larga, pero la voy a resumir, el granjero y el burro, el asno, me gusta llamarle burro, pues esto era una situación, ¿no? Una situación en la que una persona ya mayor tenía un granjero mayor que tenía un burro muy, muy, muy viejo, y un día, pues bueno, pues salieron a andar y el burro pues cayó en un pozo.
un pozo totalmente abandonado, ¿no? Y el granjero, que vio cómo el burro cayó en ese agujero, pues pensó que, bueno, pues qué podría hacer con el burro allá abajo, ¿no? Y aparte, pues, bueno, estaban fuera del lugar, no tenía recursos, ¿no? También, eh, o podría plantear otras opciones. Y bueno, no vamos a entrar en si lo que hizo era bueno o malo, o hizo lo apropiado, pero el granjero lo que hizo es coger tierra y echarle encima al burro esa tierra. Bueno, pues el burro, al ver caer esa tierra en ese pozo, en lugar de quedarse quieto, en lugar de quedarse rebuznando, en lugar de quedarse aprisionado por el miedo, se sacudió la tierra que el granjero le estaba echando encima continuamente. Claro, cada vez que el burro se movía, se estremecía, la tierra caía al lado. Y cada vez que eso ocurría, pues el burro movía las patas y se iba subiendo progresivamente, de tal forma que donde antes caía la tierra, al estremecerse, la tierra iba como aumentando. Y de esa forma, y después de echarle mucha tierra, el burro consiguió pues llegar hasta la parte de arriba del pozo y consiguió salir. A partir de ahí no sabemos lo que hizo el burro con el granjero, no nos vamos a meter en si lo que se vengó o no, pero a nosotros lo que nos viene muy bien esta metáfora es para ver cómo haciendo algo diferente podemos llegar a subir de donde estamos metidos. Es decir, si nos quedamos luchando, peleándonos con la situación, el burro se hubiera quedado abajo, probablemente, pero dejando caer la tierra al lado, haciendo algo totalmente diferente, pues el burro consiguió salir hacia arriba, ¿no? Esa es una forma de reflejar el trabajo en aceptación, ¿no? Por lo tanto, la aceptación es tomar eh, lo que en cada momento notamos, tenemos, sentimos, pensamos, en el momento que se da y cómo se da. Es sinónimo de estar dispuesto. Por lo tanto, esa expresión de aceptación es estar dispuesto a hacer cosas de mi vida a pesar de tenerlo el monstruo o de la tierra que me está cayendo encima. Es responder activamente a los sentimientos. Muchas veces aprendemos y sale muchísimo, ¿no? Cuando también en sesión aparece mucho que para poder hacer cosas tenemos que sentirnos con ganas de hacerlas. Por lo tanto, volviendo a las trampas, esto es una trampa porque nunca nos vamos a encontrar posiblemente con esas ganas de hacer, ¿no? Es preferible actuar en lo que yo planeo, planteo, dirijo mi vida con los sentimientos que tengo en cada momento, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de la aceptación es movernos con todo ese contenido que nos surge y dirigirnos hacia lo que queremos, ¿no? Otra metáfora, siguiendo lo que estaba comentando, es esta metáfora de la manta, como si fuera una manta, ¿no? Nuestra aceptación es comparable a la experiencia, pues, imaginémonos, de una manta tendida sobre la hierba o en cualquier lugar, ¿no? La manta acepta, recibe, que es la definición de aceptación que decíamos anteriormente. La hoja, la gota, lo que cae, en definitiva, sobre esa manta, es decir, la recibe directamente, pero independientemente de que la manta desee o no que las hojas caigan, o tampoco entra en tolerar o no la hoja, o lo que le caiga, sino simplemente le cae, la acepta, ¿no? La manta no se resiste, no intenta hacer nada, no intenta controlar esa hoja, ¿no? Por lo tanto, la aceptación podría entenderse como ese deseo metafórico o de imaginación de ser con nosotros como ese contexto, ese contenedor de pensamiento, emociones, recuerdos, experiencias que tenemos, pero sin intentar controlarlos, ¿no? O darle un nombre o cambiarlos de modo, es decir, hacer cosas, ¿no? Con ellos, que al final lo que nos lleva a esa inflexibilidad psicológica, ¿no? Y esa aceptación podría asemejarse mucho a esta experiencia. Por lo tanto, no significa que las emociones vayan a cambiar. Nuestro objetivo no va a ser ese, desde este planteamiento de aceptación. Esta parte la he puesto en negrita, lo decía anteriormente, no es aceptar situaciones, acontecimientos, comportamientos que puedan o no cambiar con facilidad. Y hay una barrera importante es que muchas veces, indudablemente, no queremos las situaciones. Es decir, ¿cómo voy a aceptar algo que es
planteado como no puedo aceptar. Es decir, ¿cómo voy a aceptar situaciones tan dolorosas en nuestras vidas? Por eso a veces la aceptación no fluye, ¿no? No llegamos a esa flexibilidad, ¿no? Porque tenemos que cambiar este planteamiento. No sería aceptar eso, sino sería aceptar las emociones que me provocan esas situaciones, ¿no? Ahí esa es la que nos genera o flexibilidad psicológica o inflexibilidad psicológica, ¿no? Y siempre en dirección a lo que vamos escogiendo en nuestras vidas, ¿no? Sin juzgar, eliminar ni luchar contra ello. Es decir, como la manta, una metáfora un poco de esa manta, ¿no? O de esa tela, ¿no? Es decir, no, recibir sin intentar atrapar, ¿no? Otra forma, podríamos estar utilizando una metáfora u otra, pero esta nos ayuda también. La aceptación sería disponer como si estuviéramos en una gran playa, ¿no? En las que las olas del mar pues, no paran de llegar continuamente, ¿no? Cuando estamos en una playa y las olas muchas veces o son muy fuertes o son muy altas o son muy amenazantes o simplemente el agua, la ola está muy mansa, ¿no? Para poder estar ahí, pues habría que estar dispuesto, ¿no? A estar acogiendo a la ola, ¿no? Mientras que van llegando a, en ese paseo marítimo o donde estuviéramos viendo, ¿no? Eh, si nosotros quisiéramos estar ahí sin estar en una lucha, sería hacer espacio para ver la ola desde el paseo, desde fuera, ¿no? Desde como contexto, tanto las pequeñas como las grandes, ¿no? Y eso nos permitiría poder estar ahí, ¿no? En ese paso marítimo, ¿no? Donde estamos viendo esa ola, ¿no? Eso es lo justo, o sería justo lo contrario a luchar o a soportar los pensamientos o los eventos privados, ¿no? Cuando estamos luchando contra ellos, es como bajarnos a la playa e intentar controlar el curso de esa ola, ¿no? Es decir, estar interrumpiendo el proceso natural de sujetarla, romperla, eliminarla, implicarnos todo lo que pudiéramos pues, para estar parando continuamente la ola, ¿no? Y eso es, pues, bueno, totalmente no nos conduce a estar sufriendo continuamente, ¿no? Porque nos estaría agotando continuamente, ¿no? Sin embargo, haciendo el hueco preciso, o sea, no intentar controlarlo, estar en la playa contemplando lo que va llegando en cada momento, es como nos permite estar contemplando lo que está llegando, ¿no? Es decir, es como cuando estamos cuidando también nuestras plantas del jardín y estamos haciendo cosas con ellas, pero las estamos contemplando, ¿no? Es como no estamos luchando contra ellas. Por lo tanto, ya ir terminando, también nos ayuda a conectar mejor con la aceptación, entendiendo más todavía lo que no es, ¿no? Lo he repetido en alguna ocasión y hace también muy poco que la aceptación no es querer. Cuando preguntamos si nosotros queremos tener una situación que nos está generando mucho estrés, como las que pusimos como ejemplo en el primer taller, pues todos diríamos que no. Si nos proponen que es que tenemos que querer aceptar que nuestro ser querido ya no está, que nos han diagnosticado una enfermedad que no sabemos el curso de ella, que nos van a poner tratamientos que no sabemos lo que nos va a provocar, no podemos pedir a una persona que quiera querer eso. Por lo tanto, la aceptación no tiene que ver en este punto. Es decir, la aceptación no es cuestión de querer. La alternativa es estar dispuesto a recibir, como las metáforas que hemos puesto antes, de la manta, del granjero, del burro, de la playa, de la manta, el permitir estar dispuesto a recibir lo que va llegando en esa situación. Eso sí, sería cambiar el querer por el estar dispuesto, ¿no? También utilizamos una metáfora del invitado grosero, pero muy rápidamente, para no, como decía, para no ocupar mucho más tiempo. Es como cuando tenemos un invitado grosero que tiene que estar en la fiesta y permitimos, estamos dispuestos a que esté porque lo más importante es la fiesta y todos los demás que están en ella, pero yo estoy pendiente de los demás, no solo del invitado grosero, ¿no? Pues eso es estar dispuesto, ¿no? Estar dispuesto no es condicional, la aceptación no es algo condicional, es decir, a suerte de tener condición de tener o más o menos pensamiento o de tener más o menos miedo,
sino que es sí o sí, no es intentarlo. No podemos realizar el proceso de aceptación como a pasos concretos, es decir, o saltamos o no saltamos. Intentarlo siempre nos va a llevar a una trampa, es hacer, ¿no? Es hacer. No es cuestión de creer tampoco en ello, es decir, no creo que tendría que tenerlo, tampoco, es decir, hay que estar dispuesto. Y como manipulación tampoco, ¿no? En el sentido de, bueno, unos miedos sí, otros no. Por ejemplo, si noto ansiedad, pues aquí sí, aquí no, porque al final no lo vamos a conseguir. Por esas trampas que hemos ido presentando anteriormente, que va a hacer que esto no funcione de esa forma. Por lo tanto, es algo muy práctico. Aceptar no es pensar o convencerse de ello, eh, sino de abandonar las estrategias de control, como en la metáfora del burro o de la playa. Es nuestro cambio, ¿no? Emocional y cognitivo. Aquí hay que decir también que no todas las personas tenemos el mismo nivel, ¿no? En cuanto a la aceptación. Hay personas que lo incorporan naturalmente y hay personas que necesitan, ¿no? Tener que abordarlo, ¿no? Y aquí es donde desde el punto de vista psicológico pues lo podemos trabajar y hoy en día tenemos la terapia de aceptación y compromiso dentro de las terapias contextuales donde más evidencia se está demostrando a favor, ¿no? De estos cambios, ¿no? Por tanto, y quiero terminar para recordar que no consiste en no evitar, porque la no evitación lleva más evitar, el control lleva más control, y a cambiar los elementos lo único que hacemos es que se muevan más todavía en nosotros, ¿no? Eh, esta es la última metáfora que quería presentar. Es como si estuviéramos en un dique y estuviera lleno de agujeros y mi vida consistiera solo, porque para mí no permitiría, no aceptaría que no pudiera salir agua por esos diques y estoy continuamente tapándolo, buscando por dónde está saliendo el agua, ¿no? Pues mi vida se vería totalmente restringida, mi vida estaría siempre buscando dónde está saliendo el agua y por lo tanto no podría, estaría totalmente en una trampa, ¿no? La vida sería totalmente diferente si permitiera que eso sucediera porque tenga que suceder, ¿no? Y no estaría luchando contra eso y soportaría, ¿no? Esa situación, ¿no? Pues bueno, pues estar dispuesto finalmente es a mirar, tomar, llevar el sufrimiento, recordemos la doble cara, abandonar esa guerra con el sufrimiento, que no nos va a hacer daño, comprometernos con lo que merece la pena en la persona y no es dejar de estar mal, sino abandonar una lucha que continuamente es agotadora. No es dejar de estar mal, porque estar mal, como decíamos anteriormente, no es donde tenemos que dirigirnos, ¿no? Nuestra aceptación, porque eso es todo lo contrario. Así que, bueno, pues con esto terminamos. Espero que habernos acercado aún más a la aceptación, a esta parte de aceptación activa, que hayamos detectado las diferentes trampas a las que nos lleva nuestro propio proceso y que esas trampas están culturalmente aceptadas y nos llevan justamente a alejarnos de lo que es importante en nuestras vidas, que esas trampas tienen que ver con luchar con nuestros eventos privados y nos atrapan continuamente y la aceptación sería el mecanismo que nos permite, el proceso que nos permite liberarnos, ¿no? Bueno, he puesto esta imagen, os presento en el balcón de mi casa. Un día salimos por la calle y nos encontramos mi mujer y yo, que un geranio que tenemos detrás, había aprovechado una rendija de las varillas y había, bueno, había salido por ahí una flor de geranio preciosa, ¿no? Bueno, yo no es que hable con con la flor a nivel psicológico, es decir, ella misma, por eso la naturaleza es magnífica, nos lo demuestra continuamente, ¿no? Como ante lo difícil, incluso en lo difícil, por eso partíamos del sufrimiento, podemos avanzar y podemos salir. Así que muchísimas gracias por atenderme. Espero que por tiempo son temas muy importantes para abordar y siempre teniendo en cuenta que esto es un acercamiento, probablemente, para poder trabajarlo. Es verdad que tenemos que abordarlo desde muchas perspectivas y desde nuestra terapia y lógicamente pues requiere un trabajo importante, pero al menos que veamos de dónde viene pues justamente la no aceptación o la aceptación.
Bueno, muchísimas gracias. José María, muchísimas gracias. Qué fácil lo haces, esa palabra tan bonita como la que hemos tratado hoy, que no es una palabra, sino la aceptación en mayúscula. Realmente me he quedado impresionada porque no somos conscientes de cuánto nos resistimos diariamente a lo que realmente merece la pena y a lo que no. Ese agotamiento continuo y la necesidad de entrenarnos en aceptación. Y qué fácil se ve, pero no es tan fácil. Así que Ujú. tú nos has tendido el guante, que a eso hay que trabajarlo, y nosotros te lo vamos a coger en todos los sentidos, porque Totalmente. seguro que te emplazaremos a que nos ayudes a cómo entrenarnos en dejar de luchar, aceptar. Cuando aceptas, lo ha dicho él a través de las muchísimas metáforas que ha utilizado, creo que me he quedado congelada, ¿no? ¿Me oís? Sí. Sí, vale. A través de las muchas metáforas, pero sobre todo en cómo ha conducido la intervención. Aceptar es la clave de vivir, de estar dispuestos a vivir, estoy segura de ello. Ujú. Y muchísimas gracias por ese acercamiento a la aceptación y quedamos emplazados a trabajar en este programa o en otros, más esa aceptación tan necesaria, no solo en enfermedades reumáticas, sino yo diría en cualquier vida. Gracias, José María, por hacerlo fácil. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues vamos ahora a dar paso a María Sevillano, nuestra trabajadora social, que como os comenté es la segunda ponente de la tarde. No sé si estás por aquí, María, pero sin más Está dilación te voy entrando, a... está entrando. Está entrando. Vale, Le queda perfecto. poco, está entrando ya. Sí, estoy Perfecto. aquí. Estás aquí. Muy Sí, bien, sí, sí. pues nada, muchísimas gracias María de nuevo por esta Nada. segunda sesión, este segundo taller que estoy segura que va a ser muy productivo para las personas que lo estamos siguiendo. Adelante, tienes la palabra. Claro que sí. Si me dais un minutito que estoy Sí, conectando al ordenador. muy bien. Pues mientras, Ay, Sí, y yo que sigo con la palabra, sí. bueno, mientras que María puede entrar ya te lo definitivamente. agradezco. Sí, sí, claro. Bueno, no te preocupes porque tendríamos aquí de Sí. tiempo para hablar. Bueno, nada, simplemente que decir que efectivamente es práctica, hay que trabajarlo. Lo que es muy importante, lo que tú has dicho también, María Ángel, que el cambio que se produce en nuestras vidas es totalmente radical. Ese cambio en flexibilidad psicológica ante toda esa lucha que tenemos en esas trampas que se nos producen, el cambio en la persona es muy, muy importante. Hay una dificultad y es que por eso he querido introducir, ¿no? esa parte de lo que aprendemos y es que hemos aprendido y nos enseña y nosotros mismos llegamos porque nuestra mente funciona así, solucionando problemas, a hacerlo de la misma forma. Y ese romper esas trampas es lo que nos hace que nosotros podamos llegar finalmente a cambiarlo, ¿no? Pero claro, para llegar ahí hay que desenredar muchas veces, ¿no? Y como decía, bueno, no sé si lo he comentado de esa forma, pero es muy subjetivo, es decir, no todos tenemos el mismo punto de incorporación en nuestras vidas, ¿no? De la flexibilidad psicológica, pero es verdad que en muchas ocasiones, y la evidencia lo está demostrando, por eso pues, he querido poner también esa noticia del Colegio de Psicólogos alertando de esa situación. Es muy curioso cómo, curioso en el sentido de que algo no va bien, ¿no? Eh, Estamos en el momento donde más problemas psicológicos hay o más daño en salud mental. Entonces, bueno, puede ser que estemos cayendo en trampas o lo estemos abordando desde unas trampas que al final nos están enredando muchísimo. Y por eso es tan importante trabajarlo, ¿no? Ujú. Y flexibilizarlo. Esto me recuerda, José María. María, páranos tú Sí, claro. cuando estés disponible. Esto me recuerda, José María, y me lleva, Sí, sí, sin no sé si el problema. resto están de acuerdo, a la necesidad de ser conscientes y no dejarnos llevar me da la impresión que hoy se nos exige un nivel de felicidad muy utópico.
ujú, muy utópico, donde tienes que ser feliz, eh, digamos, un poco a la fuerza, ¿no? Y sí, lo has sí, explicado muy bien. El sí, sufrimiento no se puede evitar, el sufrimiento va con la vida. Lo que tú puedes elegir es tu comportamiento ante el sufrimiento, creo yo, ¿no? Pero sí, evidentemente cuando te duele, te duele. Tú no puedes sí, decir, voy a hacer como si no me doliera. No. claro. Ahora, no te enredes en esa espiral, me duele, me duele, me duele, me duele, sino sal de la espiral y acepta que te duele y que ya has hecho todo lo que está en tu mano. Bueno, pues, y la Mm, resignación es una trampa. La ujú, resignación es una trampa. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo en que la necesidad de ser conscientes y de no dejarnos llevar por esas trampas que la vida ahora mismo nos pone, porque realmente los niveles de frustración sociales, de intolerancia a la frustración, creo yo, que nos está llevando a unos niveles en salud mental inconcebibles. Y se supone que hemos crecido en tratamientos, en investigación, en información, en formación. Sin embargo, tenemos unos niveles de sufrimiento muy altos, que hay que gestionar, lógicamente. Y ujú, no están a cargo solo de la persona. Desde aquí insto a las administraciones públicas también ujú, a su parte de corresponsabilidad, porque esto la persona no tiene la varita mágica ni puede, con lo claro. cual creo que tenemos trabajo y esto es el inicio de un camino que estoy segura que dará geranios tan bonitos como el que salió en tu balcón, aunque sea por una rendija. Bueno, yo estoy Sí. dispuesta, lo digo desde aquí, lo estoy dispuesta. Muy bien. Sí, sí, totalmente. De hecho, como tú decías, vivimos en un momento donde incluso donde más socialmente estamos conectados y estamos más desconectados que nunca. También, es decir, Totalmente. que todo, Ujú. todo es un proceso que al final, entre que culturalmente se entiende que lo encontrarnos mal es lo anormal Sí. y por otro lado, que es que hay como, yo me gustaría diferenciar también, aunque se ha ido exponiendo, pero para poder reflejarlo mejor, dos trampas. La cultural, la del aprendizaje, lo que nos transmite, y otra es el propio funcionamiento de nuestra mente. Nuestra mente, por llamarlo también, por darle como una forma, ¿no? Nos pide solucionar cosas porque es lo que hace continuamente. Es decir, nosotros siempre estamos solucionando aquello que no funciona, que no está bien, lo intentamos solucionar. Ujú. Pero a nivel de nuestra parte interna, de los eventos internos, que tienen que ver todo con pensamientos, sentimientos, emociones, no funciona así. Funciona al revés. Con lo cual, al intentar controlar, lo que estamos es amplificando. Dejando estar Ujú. es como podemos dirigirnos hacia las cosas que son importantes, ¿no? Como en las metáforas que, bueno, que se han utilizado algunas de ellas, pero muchísimas que podemos aplicar, ¿no? Y que nos ayudan a tomar más contacto con esos eventos nuestros y tomar esa distancia que al final es lo que nos permite la aceptación. La aceptación Ujú. la conseguimos cuando trabajamos con esto, realmente. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias porque es un placer y darnos cuenta, tener ese espejo, darnos cuenta que realmente merece la pena estar dispuestos a aceptar en vez de resignar. Pues bueno, y dentro de eso, y aunque lo he puesto al final también, y ahora que tenemos más tiempo un poco para comentar, una de las situaciones que nos solemos encontrar y en las asociaciones de pacientes es que, claro, cuando decimos que hay que aceptar y que es un proceso que tenemos que incorporar, como decía, es difícil que una persona quiera porque no está en el nivel de querer. Porque Claro. si yo hiciéramos un cuestionario, ¿usted quiere estar enfermo? ¿Usted quiere tener una enfermedad crónica? ¿Quiere tener tratamiento? ¿Quiere estar con situaciones de brote o inflamación? ¿Quiere que su trabajo se vea alterado porque no pueda ir a trabajar? ¿Quiere que a su familiar le pase esta situación de enfermedad? No, claro, eso no puede ser la aceptación, eso. Porque
la persona se va a resistir. Nosotros como claro, personas nos vamos a resistir a eso, claro, ¿no? claro. ¿Cómo voy a aceptar? Es decir, aunque yo entienda que sí, pero no. Por eso hay que ir a donde realmente tenemos que cambiar los procesos para eh, llegar a esa aceptación. La dificultad, como tú también decías, es que el estar dispuesto, ¿no? Es decir, que una disposición de nosotros como personas de coger las riendas, ¿no? de Ujú. nuestra vida. Muy bien, María, ¿cómo vamos? Creo. Creo que Bien, me estoy uniendo con el ordenador, es que sí, estoy con el móvil, Ah, porque no se vale, me conecta. vale. ¿Vale? Me estoy uniendo con el ordenador, creo. Nada, Si tranquila que no, seguimos. O sea, tú nos dices cuando estés, si ¿vale? no puedo hacerlo, si me deja compartir la pantalla del móvil, lo puedo eso. hacer Sí, con él. perfecto, muy bien. Pues tú nos ¿Vale? dices, vale, Mira, ahora mismo ya me he conectado con el ordenador. vale, perfecto. Vale, me salgo del móvil. Muy bien. Venga, pues entonces te damos paso. Buenas tardes y perdonad y Buenas disculpa tardes, María. la Gracias. demora y Nada, las todo, cosillas todo del tuyo. Adelante cuando quieras. Va, voy a compartir. Era abajo, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. Vale. Pues yo hoy voy a tratar, voy a continuar con los beneficios y ayuda para personas con discapacidad. Y hoy vamos a ver, pues en un primer lugar, las pensiones no contributivas, o también conocidas como PNC, las cuales normalmente se suelen renovar de forma anual y actualmente, bueno, pues queda unos cuantos de días para que finalice lo que es el plazo, porque siempre todos los años, antes del 1 de abril, pues las personas que la perciben, bien sean por jubilación o por incapacidad, pues deben de notificar, ¿vale? Pues que es como una fe de vida, ¿vale? Notificar pues que la persona está viva y que, bueno, pues que quiere continuar percibiendo lo que es esta prestación. ¿Qué requisitos hay que cumplir para obtener la pensión no contributiva? Pues carecer de ingresos suficientes, tener 18 años o más y 65 años o menos, es decir, en función de si es de jubilación o es de incapacidad, ¿vale? Se corresponde una edad u otra. Obviamente la de jubilación va a ser a partir de los 65, ¿vale? Incluyendo los 65, y la de incapacidad, pues, comprendida entre las edades de 18 y 65 años. La persona que lo solicite tiene que residir en territorio español y haberlo hecho al menos 5 años anterior a la solicitud, ¿vale? 2 de ellos deben de ser consecutivos y anteriores a la fecha de la misma. En el caso de las personas con el grado de discapacidad, pues deben tener reconocido el 65%, ¿vale? Y en cuanto a las carencias económicas, por así decirlo, pues que exista carencia de renta o ingresos personales. En este año actual, ¿vale? El cómputo anual debe de ser inferior a 7.905,80 euros. La pensión no contributiva por invalidez es incompatible con la de jubilación. Es decir, la persona que la cobre por invalidez, por la razón que sea, una vez que llegue a la edad y opte a la PNC por jubilación, debe optar a una u otra. No puede optar a las dos. Es en cuanto haciendo alusión al inserso, bueno, pues existirá en cuanto a la unidad de convivencia, deben de existir lazos de consanguinidad, es decir, pues que las personas que contribuyen a lo que es la solicitud de la PNC,
pues los lazos de consanguinidad existentes deben de ser o bien de forma horizontal, es decir, en tema de matrimonio, parejas de hecho, o de forma vertical en el caso que sea adopción, hijos, padres, ¿vale? Es lo que entra en el cómputo. En cuanto a la cuantía individual de la pensión, se establece en cuanto al número de beneficiarios integrados en esa unidad de convivencia. Es decir, lo que vengo diciendo, todas las personas que se encuentren en esa unidad de convivencia computan en lo que es la valoración de la solicitud de la persona solicitante. El derecho a PNC no impide el ejercicio de actividades laborales. Es decir, una persona puede percibir una no contributiva por invalidez, por una enfermedad, porque bueno, pues le han valorado y han aceptado dicha incapacidad y puede compatibilizar siempre y cuando las actividades que desempeñen no sean contraproducentes a la incapacidad que le han diagnosticado o le han valorado, por así decirlo, y que no supere el límite económico anual en 4 años de actividad, ya que si no se suspenderá. El cese de actividad laboral hace que recuperes el derecho a la pensión. En cuanto a equiparación, pues bueno, solo a efectos de la pensión de invalidez no contributiva debe, como venía comentando, en el caso de la incapacidad deben tener la valoración del 65% o más de discapacidad. Para obtener, se puede obtener también lo que es la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez con este elevado grado de discapacidad. Y si queremos, por ejemplo, porque como yo estoy ahora mismo tratando lo que son ciertas pinceladas de ayuda y beneficios que obtienen las personas que tienen discapacidad y que tienen reconocido el grado, si queremos ahondar un poco más, podemos hacerlo desde el ámbito legal y señalo aquí un real decreto, ¿vale? Que es el de la pensión asistencial por enfermedad del 15 de marzo, donde se encuentran pues, todas aquellas personas que están incapacitadas legalmente y aquellos aspectos a tener en cuenta también en función pues, de la comunidad autónoma en la que se encuentre, ya que pues lo que es las no contributivas, en lo que es la gestión está un poco descentralizada, ya que lo que es en la península lo gestiona cada comunidad autónoma, más concretamente pues desde la Junta de cada comunidad autónoma y sin embargo en Ceuta y Melilla lo lleva a cabo el Inserso, ¿vale? Lo gestiona el Inserso. Vale, por otro lado, existe la asignación económica por hijo o hija a cargo menor o menor acogido a cargo, ¿vale? En cuanto destaco, pues menor de 18 años con discapacidad igual o mayor al 33%, al 65% y al 75%. Cada grado va a determinar, pues, una serie de ayuda, ¿vale? Incluso económica, que se diferencia pues en función de lo que es el grado en el que ha sido valorado la persona. En este sentido existe parecido con aquellas ayudas que gestiona también, por ejemplo, en este caso, la Junta, ¿vale? En función del grado que tenga, pues se puede a lo mejor tener acceso a mayor o menor beneficio. Vale, por otro lado, encontramos los subsidios económicos, las pensiones asistenciales, como son el subsidio de garantía de ingresos mínimos, subsidio por ayuda de tercera persona, que en este caso, en la mayoría de los casos, mejor dicho, es una ayuda, ¿vale? Que normalmente suelen dar aquí, por ejemplo, en Andalucía, lo que es la Junta, y se tramita pues casi que siempre a través de servicios sociales y es una ayuda que le es concedida a la persona que tiene discapacidad
o incluso también dependencia, pero es destinada a la persona cuidadora, ¿vale? Y también encontramos el subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte. En cuanto a la jubilación, pues como beneficio encontramos pues la reducción de la edad de jubilación, ya que bueno, pues la persona tras ser valorada ante un tribunal médico en la gran mayoría de los casos, se determina pues que esa persona no es apta para desempeñar pues ciertos trabajos debido pues a la situación o patología que ha desarrollado. Entonces, en función del grado de discapacidad, existe unos tiempos, ¿vale? Que detallo aquí, por ejemplo, en el primer caso, una discapacidad igual o superior al 65% por cada 4 años cotizados se reduce un año de jubilación, ¿vale? También en el caso de abajo, por cada 2 cotizados se reduce un año si existe la necesidad de concurso de otra persona, si requiere pues apoyo de otra persona. Y si la discapacidad es igual o superior al 45% o es discapacidad intelectual, parálisis cerebral, anomalía genética, congénita o enfermedad mental, estos años aumentan, ¿vale? Es decir, lo que es la jubilación, pues se solicitaría y sería concedida antes, ¿vale? En cuanto a la pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, podemos encontrar en la página de la Seguridad Social con mayor amplitud los diversos aspectos a tratar. Yo destaco que tras un tratamiento, ¿vale? Se presentan pues, reducciones tanto anatómicas como funcionales graves se disminuyen, que disminuyen y anulan la capacidad laboral, hacen que, como conocemos, lo que es el tribunal médico determine y valore pues diferentes grados de incapacidad. En este caso puede ser o incapacidad permanente parcial, ¿vale? En este caso, por ejemplo, no podría desempeñar la actividad laboral que ha estado desempeñando, pero sí podría desempeñar otra actividad en la que no se vieran involucradas, pues bueno, aquellas, por ejemplo, en este caso, personas con enfermedades reumáticas, pues que puedan desempeñarlo sin que le proporcione negativamente un empeoramiento de lo que es su enfermedad, sobre todo en caso de ser física. En el caso de la incapacidad permanente total, también para la profesión habitual, y aquí sí es cierto que entra un poco en juego el tema, está como a caballo entre la parcial y la absoluta, ¿vale? Porque la absoluta, por ejemplo, te anula por así el hecho de desempeñar la función y ahí es cuando se obtiene lo que es la pensión total. Sin embargo, aquí en la permanente total hay algunas puntualizaciones laborales que sí que podría desempeñar la persona que le es diagnosticada o le es valorada. Vale, en cuanto a las pensiones contributivas, son prestaciones económicas que son indefinidas y no siempre están bajo concesión judicial. Su cuantía se determina por las aportaciones efectuadas durante un periodo considerable, es decir, en este caso son las pensiones, por ejemplo, de jubilación o pensiones de viudedad, pensiones que se han cotizado durante un tiempo y se obtiene una retribución por haber contribuido pues, durante ese tiempo que hemos estado activos laboralmente. Y dentro del seguro obligatorio de vejez e invalidez, que es lo que se conoce como SOBI, que se incluyen tanto las pensiones de vejez, de invalidez
y de viudedad, ¿vale? En este caso, como vengo comentando, son pinceladas en el caso de requerir pues, una mayor información y un mayor asesoramiento. Podríamos hacerlo a través de la página de la Seguridad Social e incluso si son aspectos más legales y más profundos, podríamos contactar a lo mejor con una gestoría o una asesoría que nos gestionen a lo mejor pensiones y nos asesoren más concretamente sobre la gestión de estas pensiones. Vale, también encontramos, bueno, se incluyen, como venía comentando, dentro del régimen general y los regímenes especiales de la seguridad social, pues la pensión por jubilación ordinaria, pues la que hemos estado haciendo contribución durante todos los años de actividad laboral, por incapacidad permanente y por fallecimiento. En cuanto a las no contributivas, vale, se reconocen a las personas que carecen, como he comentado antes, de ciertos recursos y se encuentran en situaciones de necesidad, en situación de vulnerabilidad, ¿vale? ¿Qué compatibilidad existen entre sí? Pues aquellas pensiones que están dentro de un mismo régimen, es decir, o pensiones contributivas o pensiones no contributivas, puede existir incompatibilidad. Normalmente existe, ¿vale? Porque solamente se opta pues a una sola pensión, excepto la pensión de viudedad. Podemos cobrar la pensión de jubilación y pensión de viudedad en el caso de las prestaciones contributivas. ¿Vale? Aquí detallo las diferentes pensiones que tenemos. Pensión de jubilación, incapacidad permanente parcial, total, absoluta, pensión de gran invalidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares. ¿Vale? Todo esto siempre sujeto a legislación. Continuando con las incompatibilidades, las prestaciones no pueden ser objeto pues, ni de cesión total o parcial, ni de retención, ni de compensación o descuento. Es decir, se debe de recibir o la persona debe de optar a la pensión que se le ha aprobado. Excepto cuando se dé respuesta, pues tanto a obligaciones alimenticias a favor de cónyuges e hijos, ¿vale? De otras personas que tengamos a cargo, obligaciones o responsabilidades contraídas pues, por ser persona beneficiaria con la seguridad social y obligaciones que se tengan pues, con la hacienda pública. En cuanto a la prescripción, el derecho prescribe a los 5 años, menos en el caso de las pensiones de jubilación, de viudedad, de orfandad y aquellas que son en favor de familiares. Todo ello se registra dentro del Código Civil en el artículo 1973, ¿vale? Que son las causas ordinarias existentes. Por reclamación ante la Administración de la Seguridad Social o el Ministerio de Empleo, por incoación de expediente tramitado en la Inspección de Trabajo y todo ello quedará suspendido cuando pues, se entable alguna acción judicial en base a lo establecido en el código mencionado y en base a la pensión que la persona reciba. Vale, otra de las prestaciones económicas que encontramos es la tarjeta social digital. ¿Qué es esto? Pues esto es un sistema de información que integra aquellas prestaciones económicas, ¿vale? Que se determinan. Se gestiona a través de administraciones públicas y da servicio en 3 niveles. Por un lado, servicio mediante reducción de cargas administrativas y acceso a prestaciones sociales, también a lo mejor que se lleven a cabo a través de servicios sociales, de atención ciudadana, ¿vale? A través de ayuntamientos y demás. Servicio a entidades y organismos responsables de gestión de prestaciones con procedimientos más ágiles y seguros y servicio a conjunto de mejora
del sistema de protección social. Existe una utilidad y es que permite tener pues, toda la información actualizada sobre el tema de prestaciones y ayudas percibidas o que se percibe y del mismo modo hacer que se puedan descargar. Para los poderes públicos le facilitará lo que es la toma de decisiones, sobre todo en políticas sociales, y para la administración facilita a la hora de dar información, de realizar gestiones y de llevar un control de las prestaciones aprobadas. Otra de las prestaciones económicas que encontramos es el ingreso mínimo vital o IMV, ¿vale? Que es una prestación que se aprueba, ¿vale? A aquellas personas que se encuentran en un contexto de exclusión o vulnerabilidad. ¿Para qué? Pues para prevenir lo que es el riesgo de pobreza y de exclusión social, dando cobertura pues, a aquellas necesidades que la persona plantee, perdón, y mejorando la calidad de vida de la persona. He puesto aquí la línea de información, ¿vale? Con la que se puede contactar, además de la plataforma, el teléfono que es gratuito y a través de la plataforma online que se puede acceder a ella, siempre y cuando se tenga pues el certificado digital de la persona que lo solicita, ¿vale? Porque para tener acceso a este tipo de, bueno, a cualquier solicitud o prestación podemos hacerlo desde casa, siempre, como comento, teniendo nuestro certificado digital y haciéndolo a través pues de un ordenador o algún dispositivo. Y bueno, sin más, he intentado no alargarme mucho, no sé si existen dudas, he dado un poco pincelada, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna duda, pues podemos resolverla, incluso a la hora de realizar alguna gestión y demás, se le puede dar asesoramiento. Sí es cierto que yo siempre recomiendo, sobre todo a personas que a lo mejor, pues Me quedo aquí pillada, pero no sé por qué. Ay, perdón. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Es que tengo yo el mute, perdón. Decía que en temas sobre todo de pensiones, de gestión de pensiones y demás, yo sí intento dar pues información, asesoramiento, pero a la hora de gestionar sí aconsejo que lo lleven a cabo a lo mejor personas que se dedican a ello, por así decirlo, hablando en plata. Porque, bueno, hay diversas puntualizaciones, sobre todo en temas de discapacidad, temas de incapacidad, que siempre puede haber letrilla pequeña, sobre todo en temas legales, que hay ciertas personas que pueden... Uy, vale, ¿Ya? ¿me veis? Sí, Vale, que se ha ido la pantalla. sí. Que digo que se pueden, ¿verdad? Pueden aportarnos mayor seguridad a la hora de realizar el trámite, más que nada porque lo realizan en el mismo lugar, es por ejemplo la seguridad social y demás, ¿vale? Aunque yo dé, bueno, pues las pautas y a lo mejor motive a hacer diversas gestiones a aquellas personas que me dicen, María, pues no tengo tiempo a lo mejor de concretar una cita o no tengo tiempo de acudir a una oficina, lo quiero hacer yo. Pues aunque yo motive y yo misma también realice diversas gestiones de forma online, pero cuando se trata de temas de pensiones, sí es cierto que yo siempre asesoro que lo hagamos a través pues, de las instituciones que se dedican a ello, por así decirlo, a través de una seguridad social, cogiendo cita y demás, ¿vale? No obstante, previamente, sí es cierto que bueno, que estoy a disposición de aquellas personas que lo necesiten y sí puedo ayudarle en el tema del relleno de las solicitudes, de la obtención de documentación, de todas esas gestiones, sí es cierto que se le puede prestar ayuda antes de realizar esa gestión que lleven a cabo en esta institución pública. Y sin más, pues nada, muchísimas gracias a todas las personas presentes. Disculpa la demora y la cosilla que me ha ocurrido de última hora con el ordenador.
Y nada, que aquella persona que tenga alguna duda o que requiera y necesite de algún de apoyo o lo que sea, pues que aquí me tiene. Gracias, María, muchísimas gracias. Bueno, el tema de María es un tema que siempre nos gusta menos, es verdad que son temas que nos gustan menos, pero no menos necesarios. Y siempre, tal como ha dicho ella, no esperéis a tener la situación encima, la situación de forma ya inminente para recurrir, porque muchas veces, como ya he dicho, hay que preparar documentos, es muy importante, otras veces hay que preparar informes. Entonces, bueno, si tenéis este tipo de conocimiento y tenéis en mente solicitar alguna de estas prestaciones, hacernos la consulta con tiempo, que estamos a vuestra disposición. Así que muchas gracias por habernos abierto un poco las puertas desde las no contributivas hasta las invalideces de contributivas. Y a vuestra disposición, dando las gracias de nuevo a José María con esa aceptación tan importante y a María con esos recursos que sepáis que los tenéis y que si los tenéis podemos ayudaros a gestionar lo que a veces se atascan un poco. Nos emplazamos a la próxima reunión, que si José Antonio me refresca la memoria, ya que no estoy en mi ordenador y no tengo el cartel delante, la tenemos, José, que si no la busco, ¿eh? 29 de mayo, que lo estaba yo mirando. No me Muy bien, pues acordaba. nos emplazamos al 29 de mayo. 29 de mayo. ¿Y me puedes refrescar la memoria que tenemos el 29 de mayo? Pues el 29 de mayo, sí. Gracias, José Pues Antonio. igual que hoy, por parte de Sí. José María, tenemos actuar en nuestra salud, dirección en valores, y por parte de María Sevillano, lo mismo, beneficios y ayudas para personas con discapacidad, la continuación de lo de hoy. Sí, pues no nos despedimos porque damos paso a una pregunta. María Teresa Ortiz que nos dice que quiere preguntar por la ayuda a domicilio. No sé si le podemos aclarar algo a María Sevillano. Sí. Gracias, María Teresa. Nada. María, ¿le puedes aclarar algo sobre la ayuda a domicilio? Sí, mira, la ayuda a domicilio se gestiona a través de la dependencia, ¿vale? Habría que solicitar la dependencia y sí es cierto que desgraciadamente está tardando, Creo que es Endesa que ¿vale? nos Yo llama. siempre digo, ¿Puedes llamar? siempre que exista una dependencia y veamos pues que la persona que tiene esa No sé si es dependencia Endesa. No sé si va a ir a más, se solicite, que no si no esperemos es al último Endesa, momento, no. porque desgraciadamente no cubre la necesidad en el momento, ni en 3 meses. Está tardando incluso años. Entonces, para solicitar la ayuda a domicilio, se realiza o bien con el certificado digital de la persona que solicita la dependencia, ¿vale? Por la ventanilla electrónica de la Junta, o a través de los servicios sociales, cogiendo cita con la trabajadora social y entregándole pues la solicitud rellena y firmada, ¿vale? Que allí mismo la pueden aportar. También es necesario el DNI de la persona, siempre y cuando esté cognitivamente bien. Si, por ejemplo, existe deterioro cognitivo y la persona no firma, habría que aportar el DNI también de la persona representante voluntaria que pues firma como representante de dicha persona, informes médicos y padrón de los últimos 5 años de la persona, ¿vale? Solicitante. Eso sería necesario entregarlo por registro, ¿vale? Y pues ahora mismo, desde marzo del año pasado, que hubo un cambio en la legislación, se unificó dos valoraciones. Antes tú lo solicitabas y al tiempo te llamaban, valoraba una DUE, una enfermera del centro de salud al que pertenezca, y después iba la trabajadora social, ¿vale? Ahí luego te determinaban el grado, luego volvían a ir, tenías que elegir el recurso y finalmente, vamos, que te encajabas en unos 3 años. Se ha reducido un poco los años, ¿vale? Porque desde marzo del año pasado, como venía diciendo, con este cambio de legislación, han unificado la valoración de la enfermera del centro de salud
y de la trabajadora social. Entonces, se solicita, te avisan para ir a valorar a la persona dependiente y posteriormente ya lo que recibes es una carta con el grado, ¿vale? Y el recurso al que has optado ese mismo día. Yo recomiendo que haya una persona el día de la valoración, ¿vale? Aunque la persona dependiente que vaya a ser valorada esté bien cognitivamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues, puede aportar algo o puede intervenir sobre todo a la hora de los recursos, ¿vale? El recurso más óptimo, porque bueno, muchas veces a lo mejor la persona dependiente, también dependiendo de la edad que tenga y demás, pues puede decir o optar a un recurso que a lo mejor o puede ser el idóneo o puede haber otro recurso que sea mejor, ¿vale? Y dentro de los recursos tenemos la ayuda a domicilio, como comentaba, que va en función las horas de los grados que existen, es decir, a menor grado, pues menos horas de ayuda a domicilio, a mayor grado, más horas, ¿vale? Si, por ejemplo, ahora mismo es cierto que no te sabría decir concretamente, pero a lo mejor un grado 3 de una persona gran dependiente, pues puede a lo mejor tener una ayuda a domicilio como resolución de a lo mejor 2 horas y pico, 3 al día. Mientras que a lo mejor una persona con un grado 1, pues a lo mejor son 2 horas, 2 días a la semana. ¿Vale? Estoy poniendo un ejemplo un poco de cabeza, ¿vale? Y también hay otro tipo de recursos como son centros de día, centros residenciales, en fin, también en caso de menores, pues centros de especialidades, ¿vale? No sé si he resuelto tu duda. Sí, gracias, muchas gracias. Ujú. Muy bien, Si en gracias, algún María. momento necesitas, pues para gestionar o incluso el acceso a lo que es la solicitud y demás, nos puedes escribir y puedo mandarla, os la puedo mandar a las personas que lo necesitéis a través del correo electrónico, ¿vale? Ya es nada más imprimirla y cuando cojáis la cita con servicios sociales ya lo lleváis todo, ¿vale? Que quiera que no, os ahorráis tiempo y que tengan a lo mejor cierto mareo de que tengáis que ir, volver y demás, sobre todo porque a veces, pues, al tener personas dependientes a nuestro cargo, tenemos poquito tiempo para disponer para este tipo de gestiones. Bien. Pues muchísimas Gracias. gracias, María. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, ninguna. Si alguien más quiere preguntar algo, si no, pues damos por finalizada la formación de hoy. Mañana por la tarde tenemos algo. Muy bien, bueno, pues dicho a todos los asistentes y a nuestros dos ponentes de hoy. Nos vemos en mayo. Muchísimas gracias por enseñarnos y por ayudarnos a recorrer ese camino. Gracias a los dos. Buenas tardes a todos. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.